Me parece que tenía... no, ahí va. Y el chat. Ok. Bueno, como siempre, córtenme lo que haga falta por el chat. Voy a tratar de verlo, si no se abre el micrófono con confianza y me cortan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a hablar hoy son varias cosas que ya vieron con Gabo en 2D. En particular, voy a intentar llegar a que veamos algo de explicación de Hopf. Pero antes de eso, quería que empezáramos hablando un poco de teorema de Poincaré-Bendixson y hacer algún ejercicio. Entonces, esto con Gabo seguramente lo vieron, ya hace un par de clases, hablaron de, no sé si glicólisis o algo así, que y usaron esto. Lo quiero ver si se acuerdan cuál era la gracia de este teorema, o qué decía este teorema, o para qué lo usábamos. Esa era la linealización. Poincaré-Bendixson hablaba de otra cosa. Ahí va por el lado que dice Martín, y existencia de ciclos límites. Entonces, una forma que nos permite asegurar que en alguna región existen ciclos límites. Y tenía dos ingredientes que tenemos que tienen que cumplir, ¿no? O sea, hay como dos hipótesis. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles eran? ¿No tenía que haber puntos fijos? No tenía que haber puntos fijos, perfecto. Y había otra que también es igual de importante. Tiene que ser una zona acotada. Tiene que ser una zona acotada, y además tiene que ser una zona, no sé cómo la llamó Gabo, pero que el flujo entre en esa zona. Entonces, si tenemos lo que llamamos una región atrapante, que no tiene puntos fijos, donde región atrapante quiere decir tengo alguna masa así, y alguna región así, y si miro el flujo en la frontera, veo que siempre apunta para adentro, que no puede escapar por ningún lado, y de acá también entra. Entonces, si yo logro encontrar esta región, que es la que queda entre las dos curvas rojas, y en esta región no hay puntos fijos, entonces uno puede imaginarse que el flujo va entrando, por los dos lados entra de afuera, entra de adentro, no hay ningún punto fijo, o sea que cualquier trayectoria no puede terminar en algún punto y morir ahí, como si fuera un punto fijo atractor, por ejemplo. Entonces no queda otra opción que en algún lugar por acá, que el teorema no nos dice dónde, ni nos dice qué forma tiene, no nos dice nada, exista lo que se llama un ciclo límite. ¿Sí? Entonces, ahí va la otra pregunta. ¿Se acuerdan qué era un ciclo límite? Gracias por la honestidad brutal, Matías. Un ciclo límite es una trayectoria periódica aislada. Entonces, en sistemas lineales, como un oscilador armónico, nosotros teníamos en el espacio de fases, esto es en un caso lineal, lo que teníamos era que, para el oscilador armónico, el ejemplo es, yo arranco en este punto, hago una trayectoria así, entonces tengo una trayectoria periódica. Ahora, si arranco un poquito al costado, tengo otra trayectoria periódica, y tengo montones, y están como todas pegadas una al lado de la otra. ¿Sí? Entonces, estos son trayectorias periódicas. ¿Cómo? Pero eran cerradas. Son cerradas, claro, entonces vas y volvés a la misma, pero están todas pegadas una al lado de la otra, o sea, no están aisladas. Es como los puntos fijos en un sistema lineal, era uno o eran todos, no podías tener puntos fijos aislados. Los ciclos límites es la versión en trayectorias cerradas de eso, donde lo que nos interesa son trayectorias cerradas, pero que estén separadas entre sí, o sea, que estén aisladas en el espacio de espacio. Entonces yo, cuando tengo un ciclo límite, lo que va a pasar es que tengo alguna trayectoria cerrada
y si arranco un poquito de costado, lo que puede pasar es que me pega el ciclo límite, y me voy acercando al ciclo límite. Y si arranco un poquito del otro lado, bueno, también, entonces la gracia es que me voy a pegar al ciclo límite. Entonces tengo una trayectoria que se cierra, pero que es solo esa trayectoria la que es periódica. No tengo como todas pegadas, y depende de la condición inicial voy a otra. Entonces el sistema tiene una forma de dar vueltas particular del sistema que no depende de las condiciones iniciales. Entonces eso es lo que nos interesa buscar acá. Entonces decimos, si tengo alguna región donde entro y no salgo nunca, y no tengo un punto fijo donde terminar muriendo, si yo sigo una trayectoria, acá las flechas probablemente no sean compatibles, pero si sigo esta trayectoria, bueno, no puedo morir en ningún lado, tampoco puedo pasar acá adentro, porque el flujo sale, no puedo salir para afuera, no me puedo cruzar con ninguna otra trayectoria, entonces uno intuitivamente se convence que en algún momento vas a tener que terminar dando vueltas en un ciclo límite. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, cuando uno quiere usar el teorema este, que nadie te garantiza que sirva para tu problema, lo que hay que hacer es intentar definir estas dos cosas, a ver que se cumplen las dos hipótesis, que haya una región atrapante y que dentro de esa región no haya puntos fijos. Y ahí nos permite decir que tenemos un ciclo límite dentro de la región. ¿Okay? Bien, entonces el primer problema que quería que viéramos es sobre esto. En la guía van a encontrar, creo que son dos los problemas que son de Criterio Nixon, que son el 4 y el 5. Como comentario, ustedes, para que lo tengan en cuenta, esto no va acá, o sea, esto no es un problema de bifurcación de Hopf. Typo esto. Los problemas de Hopf posta empiezan en el 6. Entonces, nos dicen, tenemos un sistema que tiene x punto igual a esto, y punto igual a esto, con parámetros que tienen algunas condiciones. ¿Sí? Entonces lo primero que nos piden es que lo pasemos a coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, ¿alguna sospecha de por qué lo queremos pasar a coordenadas polares? ¿O por qué puede ser útil en algún problema pasarlo a coordenadas polares? Ok, acá eso dice policiclo, Facundo para ver espirales elipses, un comportamiento en un ciclo no debería variar. Claro, entonces va más o menos por ahí. Entonces, si uno tiene ciclos alrededor de un punto, una forma más, no sé, más natural de describirlos es en coordenadas polares, donde recuerden que lo que vamos a escribir, no me acuerdo dónde tengo los dibujos en el proyecto, pero lo voy a hacer acá arriba. Donde en vez de usar X e Y para definir la posición de un punto, lo que vamos a usar es R, la distancia al eje, y θ, el ángulo con el eje X. Entonces, si tenemos un círculo, seguro que lo podemos definir así, y es muy fácil escribirlo. Ahora, si es una elipse, capaz se complica un poco, pero es un poco más en natural para una cosa que gira, usar coordenadas polares. Entonces, no, eso es, si uno tiene cosas así, capaz lo puede ayudar. Nadie te dice que te sirva seguramente, pero capaz te ayuda. Entonces lo que tenemos que hacer es reescribir las ecuaciones diferenciales, o sea, el x punto y el y punto en estas nuevas coordenadas. Entonces, eso quiere decir que si x, o sea, esta es la transformación para los dos lados, ¿no? X es r por el coseno de θ. Ahí estaba el dibujo. Entonces, lo voy a dar vuelta. Si esto es x, y esto es y, lo que estamos diciendo, y este es el punto. Este era r, este era θ. Entonces, x era r coseno, y era r seno de θ. Y si vamos al revés, el r al cuadrado era x al cuadrado más c al cuadrado, y el ángulo era la arco tangente del sobre x.
Ahora nosotros lo que queremos escribir es x punto, o sea, cuánto vale, lo que queremos llegar es cuánto vale la derivada de esta cosa y la derivada de esta cosa. O sea, lo que queremos llegar es ecuaciones para r punto y θ punto, ¿sí? Eso es reescribir el sistema. Entonces, esto lo hacemos una vez y después tienen las formulitas. Lo que hacemos es, por ejemplo, para la primera, derivamos de los dos lados. El cotangente, Débora dice arcotangente 2, o sea, θ es arcotangente de I sobre, no sé si eso, tangente a la menos 1 quise decir arcotangente. La tangente sí, está bien. La tangente va de x sobre 2, o sea, como que te queda, no sabes si estás acá arriba o estás acá abajo, pero por el signo de y de x te queda definido. Sí, estoy de acuerdo que en la cuenta, o sea, si y fuera 1 y x fuera 1, puedes decir, bueno, puedo estar acá o puedo estar acá, pero con el signo de y de x te queda definido. Sí. Hay un signo, sí, falta un signo o un más pi, según el signo de esto. Sí. Entonces, lo que hacemos es derivar esto de los dos lados. Entonces, la derivada de r cuadrado es 2 por r punto. La derivamos respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, nos queda 2 por r punto igual a 2 por x punto, 2 por y punto. ¿Sí? Y si acomodamos esto, fíjense que nos queda despejado cuánto vale el r punto. Esto no sé si lo hicieron explícitamente, pero capaz lo usan para otro ejercicio o más adelante. La ecuación para r punto es x por x punto más y por y punto dividido de r. ¿Sí? Entonces, esto vale en general. Y si hacemos lo mismo para θ, ¿sí? Nos queda que la derivada de θ respecto al tiempo es hay que derivar esto respecto al tiempo. Entonces, 1 sobre, la derivada de esto respecto al argumento es 1 sobre 1 más y cuadrado x cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos este por la derivada de este, dividido el de abajo por este término. ¿Okay? Y si acomodamos un poco, esto nos queda simplemente, ya saben, ahora cruzados x por y punto con y, con signo menos, y con un r cuadrado abajo. ¿Okay? Entonces, estas cuentas no, se hacen una vez y después ya se acuerdan que tienen el resultado o saben de dónde salen. Bien, entonces cuando queremos reescribir, lo que tenemos que hacer es ver cuánto valen estas r punto y θ punto, que las tenemos en función de las otras. Entonces, esto me dio que hacerlo ayer, y que lo hago en el momento, y ahora más reciente. Queremos r punto, por ejemplo, tengo el resultado final, así que si nos equivocamos en el camino nos damos cuenta. R punto es x por x punto más y por y punto, entonces esto es x por toda la ecuación de x, entonces nos queda y más ax por 1 menos 2b menos r cuadrado, y después me queda más y por la ecuación de y punto, que es menos x, está ahí por 1 menos r cuadrado, todo esto dividido por r. ¿Sí? Y ahora queremos que todo esto quede escrito en función de r y de θ. O sea, tenemos r punto como función de
R y θ. O sea, llegar a un sistema que sea realmente R y θ, que no esté mezclado, sería R de X punto. Entonces, si uno mezcla esto, o sea, fíjense, tenemos X por Y, el término, después tenemos uno que es A por X cuadrado, por todo el paréntesis, y después tenemos X con Y con el signo negativo, y un término que es A por Y cuadrado por otra cosa, el signo positivo, 1 menos R cuadrado. Todo esto dividido. Sí. Entonces fíjense que los términos, ya tenemos dos que se cancelan, el XY con menos XY se cancelan. Y después tenemos uno que es AX cuadrado, que es este por este. Y tenemos otro que es AI cuadrado, que es este por este. Entonces tenemos uno primero que es A por X cuadrado más Y cuadrado. Y después tenemos otro que es AX cuadrado con 2B, con signo negativo. No sé si lo vamos a representar con nada. Por 2B. Y después tenemos multiplicando, fíjense, R cuadrado nos queda multiplicado a AX cuadrado y a AI cuadrado por signo negativo. ¿Sí? Entonces nos queda menos R cuadrado. Bueno, puedo sacarle a A también un factor común por A. Y nos queda por X cuadrado más Y cuadrado, o sea, los dos términos. Exterior. Y ahora los X cuadrados más Y cuadrados, estos son, por definición, R cuadrado, y este lo mismo. Entonces nos queda acá un término que es A, R cuadrado, nos aparece una R dividiendo, por eso ya lo vamos a escribir como A por R. Después acá nos aparece una X cuadrado, que la podemos escribir, cada X es R coseno de θ, ¿sí? Entonces, esta X cuadrado es R cuadrado coseno cuadrado. Entonces, con la R de abajo nos queda una sola R, que nos queda menos A por R coseno cuadrado de θ, por 2B. Y después nos queda uno que es R cuadrado por R cuadrado, R a la cuarta, con una R abajo, nos queda R cubo, que nos queda menos A por R cubo. ¿Ok? Y si ahora hacemos factor común, sacamos el R, por ejemplo, de factor común, a ver si la magia funciona. Ahí está. Entonces, esto nos queda igual a esto. Si sacamos factor común A por R, nos queda A por R, después tenemos un A por R menos R cuadrado, ese es el último término, y un 2B coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces fíjense que acá ya nos queda bien escrita la ecuación en función de R y de θ. Si hacemos lo mismo para la otra, esto lo vamos a pasar más rápido. Nos queda ahora mezclado, o sea, X por X punto, o sea, X por menos X, AI por 1 menos R cuadrado, menos Y por la primera, y X 1 menos R cuadrado. Todo esto dividido R cuadrado, entonces tenemos menos X cuadrado menos Y cuadrado. Eso nos da un menos
R cuadrado, que viene de acá y de acá. Después tenemos A por X por Y por 1, y acá tenemos menos A por X por Y por 1, o sea que este con este se cancelan, ¿sí? Revisen las cuentas. Y después tenemos un menos A por X por R cuadrado, y tenemos un menos A por X por R cuadrado. Después tenemos un menos 2 por A por X por R cuadrado, si no me equivoco. O sea, este XY, perdón. Pues sería este con A por Y por R cuadrado con signo negativo, y menos Y por A por X. Ah, no, perdón, ese va con signo. Para hacer la cuenta porque si no me olvido. Entonces tenemos A por X por Y. Y después tenemos uno que es menos A por X por R cuadrado. Y después tenemos uno que es menos A por XY. Y otro que es más A por X por R cuadrado. Por Y. XY R cuadrado. Que se van a cancelar. Y después tenemos uno que es más A por X por Y por 2B. Que sería 2AB X al cuadrado. Entonces, se nos cancelan estos de A, X, Y. Este se nos va con este. Este A, X, Y al cuadrado se nos va con este. Perdón, al cuadrado. Abajo, sí, gracias, Rosario, al cuadrado. Entonces nos queda menos R cuadrado, dividido R cuadrado, eso va a ser un menos 1. Y después nos queda un término que es 2AB XY, donde si XY lo escribimos como R coseno de tita y R seno de tita, podemos tachar ese R cuadrado que aparece. O sea, este término sería 2AB R cuadrado, una chata en medio, seno de tita, por seno de tita, el R cuadrado se va con el de abajo, y ahí llegamos a eso, 19 cuadradas. ¿Sí? Menos 1, el primero, y después tenemos el signo más. Creo que es un más este. Le ponemos en lugar. ¿No? Porque viene de este menos Y por A por X por menos 2B. O sea que queda con signos más. Está bien. ¿Ok? ¿Estamos acá? Entonces fíjense que ahora ya voy a pasar a la próxima. Lo que nos queda escrito es un sistema de ecuaciones donde ahora las variables son R y tita. Entonces tenemos sus derivadas en función de R y de tita. ¿Ok? Lo que queremos ahora es probar que tenemos alguna órbita periódica. ¿Sí? Y con el spoiler de la primera diapositiva, ¿cuál les parece que va a ser la estrategia? O sea, ¿qué podemos hacer para ver si esto eso, son atrapantes, puntos fijos? Sí, o sea, no, perdón, era como para chequear que está. Perdón por la pregunta estúpida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar alguna región, una zona atrapante donde no hay puntos fijos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para buscar una región atrapante a esto? ¿Qué tiene el parámetro? ¿Tiene el R? ¿Tiene el coseno? Digamos por caso. Claro, vamos a ver cómo son los límites. Entonces, si
Si recordamos que el enunciado nos dice tus parámetros no son cualquier cosa, sino que están acotados por distintas cosas, veamos cómo nos acota eso los términos que nos aparecen en la ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este término, esto acá va a ser más superficial. Este término, G2B coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado, ¿entre qué valores está? Sabemos que está seguro entre 0 y 1, ¿sí? O sea, lo máximo que puede ser es 1, lo mínimo es 0. Si eso lo multiplicamos por 2, puede estar entre 0 y 2, pero como B está entre 0 y 1 medio, esta cosa puede ser como mucho, y es importante, va a ser importante en algún momento, esto es un menor estricto, esto es seguro que es menor a 1. ¿Sí? Porque 2 por B es menor a 1 estricto, y esto es menor o igual a 1, que es como mucho, puede ser casi 1. Y del otro lado es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y el otro término, esto lo pueden reescribir como coseno de tita, no sé, pero también seno de tita, coseno de tita está entre 0 y 1, y A por B, si A es menor que 1, este era menor o igual, era menor estricto, si esto es menor que 1 y esto está entre 0 y medio, esto está entre 0 y seguro que es menor a 1, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? No, menor a 1 medio, porque es 1 por 1 medio, o sea, esto como mucho puede ser casi 1 medio, entonces esto es 1 y esto es 1, entonces esto también lo podemos acotar por 1, con un mayor estricto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo que queremos hacer ahora es encontrar una región que sea atrapante. Entonces, lo que nos interesa, vamos a hacer el dibujito, una pregunta, la tengo que haber hecho antes, pero por cómo tenemos escritas las ecuaciones, R punto y θ punto, las regiones que son fáciles de describir son círculos, ¿sí? Son R constante. Entonces, siempre, lo primero que uno mira es si con las coordenadas que uno tiene, es fácil definir regiones. ¿Qué tipo de regiones es fácil definir? En este caso son círculos. Si uno quiere definir cuadrados, se complica, y otras cosas también. Entonces la pregunta es, nosotros sabemos que R igual a 0 es un punto fijo, ¿sí? Si ponemos 0 acá, todo R punto vale 0, y θ punto, o sea, nos gira porque está en el origen. O sea, el origen es un punto fijo. Entonces, tenemos un punto fijo que está acá. Usando que... Ok, ahí veo bien la cota. Entonces, si tenemos un punto fijo, lo que queremos ver es si hay una órbita periódica alrededor de ese punto fijo. Y nosotros encontramos como un anillo donde podamos decir que para un R máximo siempre estamos entrando en el anillo, y lo mismo para un R mínimo, o sea que si nosotros pudiéramos mostrar esto, si acá no hay puntos fijos y tenemos esta región atrapante, ya podemos decir que por acá hay una órbita periódica, por lo menos. ¿Sí? Entonces, a lo que apuntamos a buscar es, en las coordenadas que tenemos definidas, si podemos encontrar un R máximo, donde el flujo apunte hacia adentro, o sea, ¿cómo tiene que ser R punto en ese R máximo? Tiene que ser menor que 0. Y si podemos encontrar un R mínimo, que nos define un anillo donde la derivada en ese punto sea mayor que 0, estamos en esta situación, estamos entrando en el anillo ese por adentro y afuera. Si logramos mostrar esto y que no hay puntos fijos, sabemos que hay una órbita periódica. Entonces estamos apuntando a eso. Entonces, como vamos a apuntar a mostrar que las derivadas son mayores a cosas o menores a cosas, suele ser útil ver cómo son las cotas según los parámetros, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a mirar esto. Entonces, esta segunda... Gracias. No.
Banquémosla por ahora. Sí. La idea sería que hasta ahora no trabajamos con ciclos límites. O sea, siempre las espirales convergían a un punto fijo. Entonces, como ahora sospechamos que hay ciclos límites, tenemos que demostrar que hay un ciclo límite en efecto para poder después dibujar las trayectorias, digamos, básicamente. O lo estoy teniendo todo mal. No, no, está perfecto. O sea, lo que queremos es demostrar eso, que hay un ciclo límite. Sí. Gracias. Sin coordenadas, sí. Agustín dice, esto sin coordenadas posible, sin coordenadas polares imposible, ¿no? Y probablemente sea más desafiante. Capaz te puedes definir tipo un cuadrado torcido así que también funciona. Pero bueno, no sé cuánto tiempo te llevaría. El tema es si uno... No, o sea, si uno prueba en coordenadas cartesianas y se le complica, lo pasa a polares y se le complica, bueno, ahí se empieza a aprovechar. El teorema este no es la forma universal de probar que hay ciclos límites, sino que es una forma que funciona, depende de qué pinta tiene el ciclo límite. El caso es que no te ayuda para nada. Bien, entonces, ahora lo que queremos ver es cómo nos queda R punto. Fijémonos usando esto, ¿no? Entonces, esto, 2b coseno cuadrado, esto no es que mi esposa se lo tiene que hacer. Bien, entonces esto, 2b coseno cuadrado de θ está entre 0 y 1, ¿sí? Y está restando. Entonces, ¿qué podemos decir de R punto? Según usando estas cuotas. Menor a por R al cubo. Vos decís, pero ahí ok. Bien, entonces vos decís, esto como mucho es 1. Claro, cuando se ¿no? anula. Entonces, si esto es 1, es el caso en el que le resto lo más posible. Entonces nos queda que R punto sería menor que A por R cubo. ¿Sí? ¿Y con qué signo? Fíjate que este sería 1 menos, entonces acá nos queda menos, ¿no? Entonces, si yo tengo el caso más extremo, o sea, estamos como fijo un R, ¿sí? Fijo R. Digo, bueno, ahora para ese R me fijo, igual que algo que me ha servido, déjenme revisar las cuentas. No, perdón, acá tenemos, o sea, fíjense que acá estamos diciendo como mucho, perdón, ahí está el tema. Como mucho le restamos, esta gracias Sol, era eso también lo que me hacía ruido. Como mucho le estamos restando 1, entonces lo que podemos decir es R punto es mayor, ahí está. Entonces, ese es el, claro, sí. Entonces, R punto es mayor a menos A por R cubo. Ahora, ¿esta cota nos dice algo? O sea, si R punto, o sea, si la derivada es mayor a un número negativo, ¿nos da información? Desde que esto es menor a 0 para todo R. Entonces, estamos diciendo, la derivada radial es mayor a un número negativo. Eso no me dice nada sobre qué signo tiene la derivada. Exacto, o sea, puede ser positivo, puede ser negativo todavía, puede ser 0. Entonces, esta cota no nos da información. ¿Sí? Entonces, vamos a la otra. Si esto es como mínimo 0, en el otro extremo es le resto lo menos posible. Entonces, ese sería el mejor caso para R punto. En ese caso, R punto sería su valor máximo. ¿Sí? Entonces nos dice, R punto es menor a por R por 1 menos R cuadrado. ¿Sí? Bien, y ahora hay que amacarse con esto porque mucho más no hay vueltas. ¿Sí?
Bien. Entonces, ¿podemos decir algo con esta cota? Fíjense que todavía no dijimos cuánto vale R. Por ejemplo, ¿podemos encontrar algún R que nos dé información? Si R es mayor o menor a 1, te van a salir condiciones. Ok, entonces, nosotros acá lo que estamos buscando es cuáles son estos R's. ¿Sí? O sea, no sabemos cuánto es el R máximo y el R mínimo. Entonces, fíjense qué pasa si decimos, bueno, veamos qué pasa en R igual a, no sé, 2, por ejemplo. Si R es igual a 2, o sea, definimos algún radio, porque tiene pinta que esto en 1, como decía Manuel, cambiaba. Si R es igual a 2, nos queda esa condición que R punto es menor a por 2 por 1 por 1 menos 4. O sea, nos queda que esto es A por menos 6. O sea que esto es menor a 0. Y esto sí es información, porque estamos diciendo, si yo tomo R igual a 2, R punto es menor a 0 siempre, para cualquier ángulo. Entonces, si yo me paro en un círculo de radio 2, lo que acabamos de mostrar es que la derivada en la dirección radial es siempre negativa. Entonces, bueno, se mueve de costado o algo así, pero ya mostramos, con eso, nos alcanza para mostrar que existe el círculo de radio máximo, donde las derivadas en la un R máximo que podemos poner, por ejemplo, igual a 2, donde R punto es menor a 0. Entonces, entra del lado afuera. ¿Está? Ahora nos falta encontrar algún radio mínimo donde se cumpla la otra. ¿Sí? Bien, entonces, como dice Valentín, ¿la derivada de quién? La derivada de R. ¿Sí? O sea, lo que demostramos es que R punto es menor a 0. R, o sea, si X punto te dice cómo te mueves horizontal, R punto te dice cómo te mueves radialmente. ¿Sí? Theta punto te dice cómo giras. Entonces, con demostrar que R punto es menor a 0, lo que estamos diciendo es, tomo un R fijo, si R punto es menor a 0, quiere decir que me muevo hacia el centro. ¿Sí? Entonces estoy atravesando el círculo este hacia adentro. ¿Okay? Y ahí, como dice Valentín, lo que vamos a hacer para el otro círculo es decir, bueno, vamos a un radio chico. ¿Qué quiere decir radio chico? Bueno, vamos a ver cuánto vale R punto cuando R es chico. ¿Sí? Entonces, nos queda A por R por 1. Bueno, ese R chico se dirá como R, pero después tenemos un término que es A por R cubo. Pues si R es muy chico, R cubo contra R, no, ni corta ni pega, ni pincha ni corta, perdón. Y después tenemos un término que es R coseno cuadrado, que depende del ángulo, bueno, va variando. Pero lo que podemos hacer es este término que es R cuadrado, para R chico, suficientemente chico, tirarlo, ¿sí? Entonces decimos, esto nos va a quedar A por R por 1 menos 2B coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces estamos haciendo R chico, entonces despreciamos el término cúbico. ¿Sí? Y ahora sí nos sirve la otra cota, ¿no? Porque fíjense que nosotros sabíamos que esto, ¿no? ¿Saben lo que estoy diciendo? Este 2B coseno cuadrado de θ era como mucho 1, pero no podía ser nunca 1. Entonces, esto es menor estricto a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este paréntesis? Perfecto, me queda positivo, porque es 1 menos algo que es estrictamente más chico que 1. ¿Sí? Entonces, como esto es más chico que 1, 1 menos eso nos da positivo, A y R es todo positivo, o sea que esto es positivo. ¿Sí? Entonces, no lo encontramos explícitamente, y eso se lo fijo como desafío, pero mostramos que
como B es menor excepto que un medio, existe seguramente algún radio suficientemente chico donde R punto es positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nos paramos por acá, para un R suficientemente chico, el flujo, bueno, irá medio de costado porque también se mueve en θ punto, o sea, también gira, pero en R es hacia afuera. ¿Sí? ¿Okay? Bien. Entonces tenemos la región atrapante armada, estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, tenemos un anillo alrededor del punto fijo donde tenemos que el flujo siempre entra. Lo que tenemos que mostrar, lo que habría que hacer un poquito de esfuerzo, o por lo menos en discutirlo, entonces esto ya está mostrado. Lo que nos falta ahora es mostrar esto, que no hay puntos fijos en la región atrapante. Podría ser, Valentín, que intentes buscar el supremo ínfimo para hablar del ciclo límite. El tema es que el ciclo límite no sabes si es circular, entonces podés acotarlo lo mejor posible, pero nadie te asegura que los dos límites se te peguen y te lo definan. ¿Sí? Pero está bien para pensarlo. Exacto, no tienes idea de la forma. Probablemente no sea circular, porque tienes el término que va con un coseno cuadrado en la región. Entonces lo que tenemos que mostrar es que ahora que no hay puntos fijos en esta región. Entonces, fíjense, acá la clave está en la otra ecuación, la de θ punto. Porque ¿cómo encontramos un punto fijo? Decimos, R punto tiene que ser 0, pero θ punto también tiene que ser 0, ¿no? A menos que R sea 0. Si R es igual a 0, es el origen, y no importa si gira, porque no está a distancia de 0. Ahora, si R es distinto de 0, es un círculo, entonces lo que tengo que encontrar es que tampoco está girando sobre ese círculo. O sea, que no es que no solo no se está alejando, sino que no se está moviendo al costado. Entonces fíjense que θ punto es menos 1 más 2 AB seno de θ coseno de θ. Y ahí fíjense que nos sirve lo que habíamos hablado antes, que lo borré, que dentro del R mínimo siempre debe existir un punto fijo inestable, pregunta Martín. A ver, la respuesta es, si hay un ciclo límite, todo ciclo límite tiene adentro un punto fijo, eso es correcto, sí. Ese punto fijo puede ser un poco atractor, un poco repulsor, si es estable, ahora vamos a discutir mejor un poquito, pero sí, dentro de un ciclo límite siempre hay un punto fijo. Sí. Entonces, si querés mostrar que hay un ciclo límite en esta región y que no hay puntos fijos, tenés que excluir el punto fijo con un radio mínimo, entonces sí, la respuesta es sí. Bien, entonces ahí lo que tenemos que ver para ver que no hay puntos fijos es lo de θ punto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos decir de θ punto? Fíjense que no hay puntos fijos en el anillo, exactamente, Rosario. O sea, lo que queremos ver es que en la región atrapante, que es el anillo, no hay puntos fijos metidos. Entonces no nos importa el R igual a 0, que sabemos que era un punto fijo, pero que no está en nuestra región atrapante. O sea, este punto fijo, está bien porque está fuera de la región atrapante, o sea, no importa. No hace falta que mostremos esto. Lo que queremos ver es en toda esta región que encontramos, entre un R suficientemente chico y R igual a 2, por ejemplo, que no haya puntos. Entonces vemos que R punto y θ punto tienen que valer 0. La pregunta ahora es, porque R punto es medio complicado, porque tenemos el coseno metido acá. Entonces, buscar R punto igual a 0 parece que
enfilamos un poco, entonces la propuesta la miremos esta, θ punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de lo que viene restando, de lo que viene sumando? Entonces, a ver ahí, mítense 2b coseno cuadrado. Puede estar tan cerca de 1 como quieras. En ese caso, ¿cómo aseguras que para todo θ hay un R para el cual el flujo es saliente? 2b, a ver, espera, voy a la de Milton que me dice, respecto a esto, ¿no? Me dice, 2b coseno cuadrado puede estar tan cerca de 1 como quieras, ¿sí? Eso es correcto, pero nunca puede valer 1. Entonces, en ese caso, ¿cómo aseguras que para todo θ hay un R para el cual el flujo es saliente? Digo por el término, vos decís que R cuadrado podría no ser despreciable frente a la resta de algún ángulo. Ok, entonces ahí para hacerlo bien, yo lo que haría es decir, esto, estamos de acuerdo, vos decís si acá viene si tuvieras en cuenta el término que viene con menos R cuadrado, ¿sí? Entonces ahí habría que hacer con cuidado la cuenta de, yo no la hice con cuidado, me confié. Pero vos lo que podés decir es que 2b coseno cuadrado de epsilon, podés decir que es o sea, eso, coseno cuadrado de θ va a ser igual a un epsilon, que es menor que 1, ¿no? Entonces decís que esto, me parece que va por ahí. Como no hice la cuenta, no me quiero entreluchar con eso. Entonces, Rosario, ¿cómo vemos que efectivamente estamos buscándolos dentro del anillo y no fuera también? Bueno, vamos a ver que no hace falta preocuparse tanto, porque ya la θ punto nos permite mostrar que no hay punto fijo. Lo que habría que hacer si no es decir que R sea menor que 2. Agustín Carpio me alcanza a comprobar que para todos los valores de θ punto igual a 0, R punto es distinto de 0. Sí, eso podría ser. Es una forma. Bien. Mi propuesta era más a los bifes, que era decir, si B es menor estricto que un medio, esto es menor o igual a 1, esto es menor estricto que 1, y esto es menor o igual a 1, o sea que esto es menor estricto que 1, ¿no? Vamos todos. O sea, esto lo puedo acotar por 1, esto lo puedo acotar por un medio estricto, y esto vale 2, o sea que 2 por un medio por 1 es 1, pero esto es menor estricto que 1. Entonces, si esto es menor estricto que 1, menos 1 más algo que es menor estricto que 1 siempre va a ser menor que 0. Entonces ya con esto nos alcanza θ punto de distinto de 0 siempre, no, sí. ¿Cómo se explica que el punto fijo está dentro de R mismo? Es que el punto fijo es R igual a 0. Entonces cuando estás en 0, θ punto no eso. O sea, estás parado en el eje, no girás. ¿Sí? Entonces, ahí mostramos que θ punto siempre es menor que 0, o sea que siempre está girando. Siempre hay velocidad tangencial, no radial. Bueno, entonces, siempre está girando, a veces te acercas, a veces te alejas, pero siempre está dando vueltas, o sea, no te podés frenar en ningún lugar, salvo en el origen. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya tenemos todos los ingredientes. Mostramos que hay un anillo que es atrapante, que no contiene puntos fijos. ¿Sí? Entonces ya podemos asegurar que dentro de ese anillo hay alguna trayectoria que no conocemos, que es un ciclo límite. Nadie nos dice, por ejemplo, que no haya más de una. ¿Sí? Podríamos tener 2 ciclos límites, 3 ciclos límites. Lo que podemos decir es que hay por lo menos alguno. ¿Okay? Después simulen este sistema, está bueno para mirarlo un poco, porque no, interesante. Vamos a hacer, ¿no? Juan, perdón, ¿podrías repetir por qué motivo te das cuenta que como θ punto es menor que 0, entonces no hay puntos fijos? No, me perdí esa parte. Ok, ponele que vos dijeras, ponele que hubiera un punto fijo. Suponés que hay un punto fijo. Que haya un punto fijo quiere decir que no te mueves en ninguna dirección. Entonces, si vos hubieras encontrado, por ejemplo, para este que R punto valía 0,
quiere decir que no te mueves hacia el centro, pero como θ punto no puede ser 0 porque no es 0 para ningún valor de r ni de θ, seguro que te estás moviendo con dirección con velocidad horizontal. ¿Sí? Entonces, esto es como decir, bueno, como en X en Y, si vos mostrás que X punto no es 0 para ningún valor de X ni de Y, no podés tener puntos fijos, porque sería, no puedo frenarme en dirección horizontal. Entonces acá es lo mismo, pero tangencial, o sea, girando. Vos decís, me paro en algún punto y seguro tengo velocidad tangencial, porque es lo que mostramos acá. Entonces, como tengo velocidad tangencial, quiere decir que no me puedo haber quedado quieto en ningún lugar. Claro, sí, ahí está, ahí lo vi, gracias. Entonces, Alex dice, la joda es que o R o θ tienen que ser mayores o menores que 0. Claro, R siempre va a ser mayor que 0, eso es por definición, y R punto o θ punto, perdón, sí. Entonces, como θ punto es menor que 0, siempre ya no. Bien. Buenísimo. Entonces, ya mostramos que hay una región atrapante, no la encontramos tan explícitamente, o sea, sabemos que, por ejemplo, nos sirve R máximo igual a 2, y hay un poco de ver con cuidado cuánto vale el R mínimo. Y ahora lo que nos preguntan es, ya que sabemos que hay ciclos límites, la pregunta es qué periodo tienen. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que existe alguna trayectoria cerrada que era con θ puntos, el tiro por allá. Acá tengo este punto fijo. ¿Cuánto tiempo tardo en dar una vuelta por ese ciclo límite? Pregunta, dice, ¿θ punto tiene que ser entonces mayor o menor estricto a 0? Aunque sea mayor o menor estricto a 0 siempre, podés decir, alcanza para decir que no hay puntos fijos. Si fuera igual a 0 en algún lugar, ahí te complica un poco más, porque tendrías que ver que donde S vale 0, R punto no sea 0. Entonces, eso te diría, no te mueves tangencial, θ punto si fuera 0, pero si fuera R punto mayor o menor a 0, te estarías moviendo en la otra dirección. Entonces, tampoco podría ser punto fijo. Pero te complicaría un poquito más. Leandro dice, perdón, yo me perdí en algo, no me quedó claro cómo demostrar que hay un R menor a 2 que me da R punto mayor a 0. Entonces ahí lo que dijimos fue si R es suficientemente chico, o sea, vamos a hacer un R chico, entonces ahí decíamos, bueno, vamos a, este término va a ser mucho menor que los otros dos, y estaba la discusión de si eso era verdad o no, que eso fue lo tenemos que ver con cuidado, pero si tirábamos ese término, para un R suficientemente chico nos quedaba A por R por 1 menos 2B coseno cuadrado de θ, y esto era menor estricto a 1, entonces, como estamos haciendo 1 menos algo menor estricto que 1, este paréntesis, y por lo tanto todo R punto, nos da mayor estricto que 0. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo medio laxamente es que hay algún R suficientemente chico, donde si podemos tirar este término, podemos mostrar que R punto es mayor a 0 para cualquier valor de θ. ¿Está bien, Leandro? El ciclo límite es una órbita periódica, sí. Eso. Entonces, la existencia de la órbita periódica sale de la existencia del ciclo límite. Sí, el ciclo límite es la órbita periódica. Bien. Entonces, ahora lo que queremos ver es esto, cuánto vale el periodo, que es cuánto tardo en dar una vuelta sobre el ciclo límite. Entonces, si tengo alguna forma de dar vueltas alrededor del punto fijo, ¿cuánto tiempo tardo en dar una vuelta completa arrancando de cualquier lugar? ¿Sí? Entonces me da la pista de cómo se calcula. Fíjense que eso es
lo que define cuánto tiempo tarda en dar una vuelta es cuánto tiempo el ángulo le lleva a ir desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? O sea, si arranco acá, tengo que hacer que θ punto varíe de 0 hasta 2pi una vez. Y la forma de ver cuánto tarda era esta integral, era de θ dividido θ punto. Sí, esta cuenta la habíamos hecho alguna vez ya, en la vida pasada. No nos piden hacer explícitamente la cuenta, porque la cuenta es un quilombo. No sabemos dónde está la órbita periódica, mostramos que existe, muy bien Enzo. O sea, para asociarnos le hicimos, ¿sí? Gracias. Bien, Enzo dice, no encontramos la órbita, ¿no? No, es verdad, no la encontramos. Mostramos que existe. Lo bueno de esto es que, o sea, a lo que apunta el ejercicio no es a calcularlo, sino a mostrar que tienen todas el mismo periodo si es que hubiera más de una. ¿Sí? Entonces, la clave acá, esto es bastante directo, ¿no? Porque uno dice, bueno, si yo tengo una órbita periódica, su periodo calcularía de esta manera. Ahora, θ es la variable de integración. ¿Sí? Que aparece acá, acá y acá. Si hubiera otra órbita periódica que hiciera así, da vueltas, ponele, que hubiera una más. La cuenta esta cambiaría. O sea, la diferencia entre estas dos órbitas, si es que hubiera más de una, es que tienen distintos radios para distintos θ. Entonces, la única diferencia es que esta, bueno, va a tener R1 y esta R2 depende de θ. Claro, pero acá como dicen perfecto en el chat, acá no depende nunca del radio. ¿Sí? Entonces, si uno lo ve matemáticamente, estas son variables de integración, θ, no aparece ninguna otra que nos dé información de cuál es la órbita periódica. Esto nos dice, bueno, si das vueltas, no importa cómo las des, como esta cuenta no depende de R, estés donde estés, a cualquier distancia, cuando des vueltas las vas a ver, nada, hacé esta cuenta y decime, o sea, lo metes en el Wolfram, en Python. En general puede no ser así, en general no es así, Enzo. ¿Sí? En este sistema en particular lo que vemos es que todas las órbitas periódicas que hubiera tienen el mismo periodo. Y es un poco más, ¿no? Porque dice también, si estás dando vueltas, pero no en una órbita periódica, sino que estás como acercándote a la órbita o alejándote, bien, siempre tardás lo mismo en dar una vuelta. O sea, esto es independiente del radio siempre. ¿Sí? Bien, pues. Y lo que les voy a dejar de tarea es, creo que lo quería dejar de tarea, déjenme ver. Ah, sí, esto, háganlo de tarea ustedes. El punto C, mostrar que hay una sola órbita periódica. Fíjense en este caso cómo quedan escritas, cómo quedan escritas las ecuaciones, a ver si tienen información. Juan dice, Eric, ¿tenés alguna condición para encontrar algún ciclo límite explícito que no sea circular? Sí, seguramente hay, no las sé. Sí. Sí, no lo sé. Esto, entonces les decía, ¿no? Preguntas. Alejandro Martínez, lo que no entendí es el periodo solo te dice que todas tardan lo mismo, eso no quiere decir que hay una sola órbita. No, perfecto, puede haber más de una órbita periódica, Alex. Solamente sabes que si hay más de una, tienen todas el mismo periodo. Perfecto. Podría ser un R de θ, dice Facundo, en la transformación decís para lo que decía Eric, capaz eso ayuda. Bien, entonces lo que les dejo de tarea es vean qué pasa con este sistema cuando B es igual a 0. ¿Sí? Y ahí, como consejo, les digo, miren los puntos fijos. O sea, intenten hacer un análisis como los que hacíamos en los días anteriores, en particular mirando la ecuación de R. ¿Sí? Voy a poner comillas. ¿Sí? Pero fíjense qué pasa con R. Y hagan un análisis como los que hacíamos antes en una dimensión, y después, de última, lo discutimos. Esto me parece que ya lo pueden hacer eso. ¿Veis?
Sí, va por ahí, Facundo. Sí. Pues lo voy a sacar, así esto después lo piensan todos y dejan de spoilear. Y si no hay más preguntas de esto, lo que quería charlar un poco ahora era la bifurcación de Hopf. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, con Gabo hablaron, o sea, este era el otro que quería discutir, con Gabo hablaron un poco o bastante de bifurcación de Hopf en momentos medio salteados de la materia, me parece. Entonces, bifurcación de Hopf es un nuevo tipo de bifurcación que aparece en 2D, que es una forma en la que aparecen ciclos límites, ¿sí? Entonces, hasta nosotros vimos, con Santi vieron la vez pasada, las mismas bifurcaciones de una dimensión, pero en dos, Pitchfork, tal otra crítica, que eran nacimiento, cambio de estabilidad de puntos fijos, tipo nodos y nodos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la Hopf, que lo que permite es una forma en que aparezcan estos ciclos límites que vimos recién en Poincaré, ¿sí? Entonces, la forma de identificar una bifurcación de Hopf, la huella que tiene es que a un lado de la bifurcación tenemos, por ejemplo, una espiral atractora, o sea, tenemos un flujo que se acerca a un punto fijo, o sea, este sería un punto fijo, y tenemos una espiral atractora que converge al punto fijo, y en algún momento esa espiral, ese punto fijo, deja de ser estable, o sea, deja de ser atractor y se vuelve repulsor, ¿sí? Entonces, si este punto se vuelve repulsor, ahora lo que se venía acercando de lejos ya no puede caer al punto fijo, o sea, este punto fijo ahora empieza a expulsar el flujo hacia afuera. Entonces tenemos lo que venía de lejos hacia el punto fijo, haciendo espirales, y ahora lo del punto fijo que escupe para afuera. Entonces, entre esas dos cosas aparece un ciclo límite, que es lo que divide las dos regiones, la región donde las cosas se quieren acercar al punto fijo, y este punto fijo que ahora se volvió repulsor, ¿sí? Pueden pensarlo en términos de Poincaré-Bendixson, que este punto fijo, bajo algunas condiciones, está bien pensarlo así, este punto fijo aparece porque lejos el flujo no cambia, porque la bifurcación es local, y cerca del punto fijo ahora es repulsor, entonces en de ser atractor, o sea, que si tengo un radio grande donde el flujo entra, y ahora cerca del punto fijo lo está expulsando para afuera, en algún lugar tiene que haber un ciclo límite, ¿sí? Entonces, como hablaban con Gabo, Hopf tiene algunas cosas interesantes que nacen las oscilaciones, o sea, los ciclos límites con amplitud nula. O sea, cuando aparecen tienen amplitud nula, pero tienen una frecuencia bien definida, ¿sí? Entonces tiene bien definido cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, pero primero son vueltas muy chiquitas y después, a medida que te vas alejando, crece la amplitud del ciclo límite y puede cambiar su frecuencia. Tienen otro sabor también la Hopf, así como la Pitchfork, que era un punto fijo estable que se vuelve inestable y aparecen dos estables, o uno inestable que se vuelve estable y aparecen dos inestables. La bifurcación de Hopf también viene de otro sabor, que es al revés, es decir, tengo una espiral repulsora, o sea, fíjense acá, de derecha a izquierda, las figuras se las rodea Strogatz. Tengo una espiral repulsora, este ciclo límite no hace falta, pero fíjense, tengo una espiral repulsora, y en algún momento, perdón, esa espiral se vuelve atractora, entonces aparece un ciclo límite también, pero es inestable. Entonces, es como la Pitchfork, pero pensando en ciclos límites. Entonces, en este caso, en un caso tengo una espiral que atrae, que se vuelve repulsora, aparece un ciclo límite estable. En otro caso tengo una espiral repulsora que se vuelve atractora, entonces aparece un ciclo límite inestable. ¿Ok? Piensen lo que es más o menos como una Pitchfork. ¿Estamos? Si esto lo pensamos en la forma operativa de encontrar una Hopf, ¿sí? O cómo escribirla. Las bifurcaciones que vieron la otra vez con Santi en el diagrama de traza, este
traza, este es traza y este es determinante. Bien, entonces Agustín me dice, ¿puedes repetir qué es el punteado? El punteado acá a la izquierda es un ciclo límite, pero que es inestable. O sea, es un ciclo límite, es una órbita periódica, pero que si vos te movés un poquito de la órbita, te alejás, ¿sí? Entonces, vos tenés órbitas periódicas que si la perturbás un poco, volvés a la órbita periódica, y otras que si te alejas un poquito, te vas a la goma. Entonces, esos son ciclos límites estables e inestables, ¿sí? Así como los puntos fijos. Entonces vos podés tener que la órbita periódica que aparece en Hopf es estable, porque tu espiral estable se volvió inestable, o es inestable, ¿sí? Porque tu espiral inestable se volvió estable. Entonces, tenés que ver de qué lado de la bifurcación hay una órbita periódica. Entonces lo que les decía es, en términos de traza determinante, las bifurcaciones que vieron en la clase pasada, creo, ocurrían acá, ¿no? Cuando tenían determinante igual a 0. ¿Sí? Que era cuando alguno de los autovalores valía 0. Entonces tenían un punto fijo, con algún autovalor 0 ocurría en esta zona. La bifurcación de Hopf, básicamente lo que son espirales que cambian de estabilidad. Entonces la bifurcación de Hopf ocurre cuando el punto fijo, si uno hace la linealización alrededor del punto fijo, uno está atravesando esta zona, donde la traza vale 0 y el determinante es positivo. Entonces si uno se mueve, si uno pasa de esta zona a esta zona o al revés, lo que ocurre es una bifurcación de Hopf, ¿sí? Entonces las bifurcaciones de Hopf, para buscarlas operativamente, lo que vamos a buscar es zonas donde la traza del jacobiano, el punto fijo, vale 0 y su determinante es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, quiere decir que estamos atravesando este lugar. Entonces, estamos teniendo una espiral que cambia de estabilidad. Y esa es la forma que vamos a usar para encontrar las bifurcaciones de Hopf. ¿Sí? Operativamente vamos a buscar dónde el punto fijo, que es una espiral de un tipo, pasa a ser espiral del otro tipo, ¿sí? Que fíjense que eso, como vimos acá en los distritos, es como la huella de Hopf. En términos de los autovalores, esto simplemente lo comento, no voy a hacer tanto énfasis. En términos de los autovalores fíjense que esta zona donde ocurre la bifurcación es donde tenemos autovalores complejos, los centros, ¿sí? Entonces, la bifurcación de Hopf ocurre cuando estos autovalores cambian de signo su parte real, ¿sí? Entonces son complejos, o sea que son espirales, tenemos una espiral, cambia su parte real, se vuelve positiva o negativa, o negativa o positiva, cambia su estabilidad, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a ver un segundo. Bien. Sí, Valentín. Sí. Bien, entonces voy primero a la pregunta de Valentín. Valentín dice, con la órbita repulsora, si el teorema que vimos antes, Poincaré-Bendixson, también te permite encontrarlo. Para usar Poincaré-Bendixson para encontrar órbitas repulsoras, también te sirve, lo que tenés que buscar es una región donde no haya puntos fijos, pero que el flujo salga siempre de esa región. O sea, que sea una región no atrapante, sino expulsante. Lo puedes pensar como que si le invertís el tiempo, ¿sí? Si va el tiempo para atrás, tus flechas serían entrantes a una región, entonces habría un ciclo límite, ¿sí? O sea, una órbita periódica, pero como
esa órbita periódica lo que hace es expulsar, es un ciclo límite inestable. Entonces, sí, te sirve, pero tu región no tiene que ser atrapante, sino expulsante, que es una palabra que no existe. Exacto, venís de un ciclo límite, exactamente, sí. Y Ramiro pregunta entonces, justo sobre la línea tenés el ciclo límite. En Hopf, sobre la línea, cuando pasás la bifurcación, aparece un ciclo límite que se mantiene cuando varias los parámetros. Entonces, vos lo que sabes es que a un lado de la bifurcación tenés una espiral nada más, ¿sí? Cuando pasás la bifurcación, esa espiral se vuelve repulsora, entonces te aparece un ciclo límite, ¿sí? Te aparece con amplitud cero y va creciendo, y cuando varías los parámetros, cuando te vas para arriba, por ejemplo, la espiral se hace más repulsora, el ciclo límite se puede ir deformando, puede ir variando y le pueden pasar cosas. Pero lo que te pasa en la bifurcación de Hopf es que te aparece un ciclo límite que perdura alrededor de una espiral, ¿sí? Lorenzo dice, ¿el jacobiano estaría escrito en coordenadas polares para evaluar la traza, digo, o no importa? No, el jacobiano, o sea, tienen que tener el sistema en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, digo, en coordenadas, no quiero entrar, pero en coordenadas polares el jacobiano aparecen factores dando vueltas, ¿no? Entonces no es lo mismo. Entonces, una forma sana de hacerlo es trabajar en cartesianas, y ahí es el jacobiano que venimos viendo, o sea, derivada de x punto y x punto y eso. ¿Sí? Los que usen finito aparecen factores dando vueltas. No lo vamos a hacer por eso, entonces no. Bien. Entonces, ahora aquí voy a mis preguntas, avanzo. Entonces, vamos a un ejercicio así operativo para ver cómo se hace nomás. Y ya con esto le contestamos. Que ya ven quemados de la vida central. Sí. Bien, entonces nos dice, este es uno de los 16 de la guía, nos dan distintos sistemas y les dicen dónde ocurre la bifurcación y dónde, o sea, eso no tiene mucha gracia, pero veamos que ocurre efectivamente. Bien, entonces nos dicen, el origen tiene una bifurcación de Hopf. Entonces, o sea, esto como siempre, cuando uno busca bifurcaciones, la bifurcación de Hopf también es una bifurcación de punto fijo, entonces le ocurre a un punto fijo. Entonces lo primero que hacemos es buscar puntos fijos, ¿sí? Entonces queremos ver si tal punto fijo tiene una bifurcación de Hopf. Esto después con Santi o en alguna clase posterior lo van a ver con más cuidado, en algún ejemplo un poco más difícil. En este caso, lo que nos propone el ejercicio es mostrar que el 0, 0 tiene una bifurcación de Hopf. Entonces lo primero que vemos es, el 0, 0 es un punto fijo, porque x punto en 0 nos da 0 y punto en 0 nos da 0. O sea, punto fijo está chequeado, o sea, es un punto fijo. Lo que queremos ver ahora es si este punto fijo en algún momento pasa de ser una espiral estable, ¿sí? O sea, pasa de ser foco, creo que lo llamábamos, un foco atractor a un foco repulsor. O sea, para algún valor de parámetros, ¿el punto fijo cambia entre estos dos comportamientos? Si la respuesta es sí, quiere decir que acá en el medio ocurrió una bifurcación de Hopf. Y a algún lado tenemos un ciclo límite, ¿sí? ¿Se ve para dónde vamos? Entonces, lo que queremos ver ahora es este punto fijo. ¿Tiene una bifurcación de Hopf? Bueno, lo que tenemos que mirar es cómo son sus autovalores, ¿sí? Entonces, si los autovalores son, o sea, para ver si es una espiral que cambia de lado, o sea, tenemos que ver si su determinante es positivo y si pasa de un lado al otro en la traza, o sea, si es complejo, o sea, que gira, pero atractor y después repulsor. Entonces lo que vamos a buscar es cómo es el jacobiano, y después lo vamos a evaluar en el punto fijo, y vamos a ver qué pasa con eso, con el tema de que ahora tenemos el parámetro dando vueltas, ¿sí? Entonces, jacobiano era derivada de x punto respecto de x, mu, x punto respecto de y es 1, y punto respecto de x es menos 1, menos 2, xy,
y de I punto respecto de I es mu menos x al cuadrado. Y ahora si queremos ver qué pasa en el origen, ahora analizamos la estabilidad de un punto fijo en particular. Esto nos queda mu 1 menos 1 mu. ¿Sí? Entonces fíjense que haciendo esto podemos analizar la estabilidad del origen para cualquier valor de mu. ¿Sí? Entonces, si ahora nos dicen, bueno, mu vale 0, tal, este punto fijo es tal tipo. Si mu vale 5 es un sabe. Si mu vale 8 es un nodo. ¿Sí? Voy a hacer el diagramita por acá. ¿Sí? Entonces, para buscar los autovalores de esto, o sea, para ver la estabilidad del origen, calculamos traza, determinante. En este caso la traza es 2 veces mu. Y el determinante es mu cuadrado más 1. ¿Sí? Y lo que queremos ver ahora es, tachando que el ejercicio nos dio la respuesta, para que le ocurra una bifurcación de Hopf, lo que tiene que pasar es que en algún momento pase por acá. ¿Sí? Entonces tenemos que pedir las dos condiciones. Entonces, tenemos que pedir que el determinante sea positivo y que la traza valga 0. ¿Sí? Si encontramos un mu que cumple estas dos condiciones, quiere decir que ocurre una bifurcación de Hopf. Perfecto, Diego dice si mu es igual a 0. Perfecto, entonces de esta primera condición nos dice mu tiene que valer 0. Bien, entonces eso nos dice, para mu igual a 0, estamos justo acá. Si mu es menor que 0, estamos por acá. Y si mu es mayor que 0, estamos por acá. O sea, después se mueve un poco de costado, pero más o menos va por ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que pasamos con mu menor que 0, perdón, y esta también se cumple porque mu cuadrado es positivo, o sea que esta también se cumple. Para mu igual a 0 también. Entonces, si mu es menor que 0, ¿qué tipo de punto fijo es? ¿Qué tenemos? Espiral, foco atractor, espiral atractora para mu negativo, perfecto. Si mu es menor que 0, fíjense que nos queda traza negativa y determinante positivo, o sea, podrías estar por acá también, pero si mu es chiquito y cercano a 0, vas a estar por acá. ¿Sí? Entonces, para mu menor y pongamos parecido a 0, esto va a ser una espiral que va a ir hacia el punto fijo. ¿Sí? Entonces, si dibujáramos el sistema y este es el origen, tendría el flujo más o menos así. Mientras que para mu positivo y parecido y chiquito también, para que no se convierta en un nodo, para la traza es positiva, entonces esta espiral se volvió repulsora. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, o sea, la moraleja es, operacionalmente, buscar la Hopf es, encuentro un punto fijo, y me fijo si existen valores de parámetros para los cuales se cumplan que traza del jacobiano en ese punto fijo vale 0, y el determinante en ese punto fijo es positivo. Si encuentro para un punto fijo que ocurre en esto para algún valor de parámetros, ahí ocurre una Hopf, ¿sí? Que es la espiral que cambia de estabilidad. ¿Está bien? Entonces, operacionalmente es bastante directo, capaz está más directo que si uno busca una Sabel Nova. ¿Sí?
¿Vamos? ¿Dudas, verdad? ¿Por qué me dijeron que es hop? No, o sea, esto, acá el ejercicio te lo dice, pero estas dos condiciones ya te alcanzan para decir que es una bifurcación de hop. Por eso, con esto ya lo demostramos. Una bifurcación de... Perdón, ¿está claro, Débora, eso? Mientras voy leyendo la de Lorenzo. Lorenzo dice, entonces, una bifurcación de Hopf no garantiza la existencia de ciclos límites. Para eso hay que usar el teorema de Poincaré. Entonces, hay bifurcaciones de Hopf, creo que se llaman degeneradas, donde pasan cosas más raras. En las bifurcaciones que vamos a ver nosotros, cuando hay una bifurcación de Hopf, hay un ciclo límite, y lo podés pensar como que lo justificás por Poincaré de Nixon. Porque si vos tenés, ponle que tenés un punto fijo que es atractor, una espiral. Pasás la bifurcación y se vuelve repulsor, ¿sí? Pero lejos sigue entrando todo el flujo, porque como es una bifurcación local, no pasan cosas raras, como es una bifurcación local, todo el flujo quiere seguir yendo hacia el punto fijo. Vos podés decir, bueno, por un radio suficientemente grande, el flujo va hacia el punto fijo. Pero para un radio chico, como es una espiral repulsora ahora, cuando pasé la bifurcación, el flujo se aleja. Entonces tengo un radio chico donde el flujo también quiere entrar al anillo. Entonces, en ese sentido, si lo pensás de esa forma, complementándolo con el teorema de antes, que haya una bifurcación de Hopf te asegura que nace un ciclo límite. No sé si responde eso, Lorenzo. Ok, si querés después lo vemos después con cuidado. No hay problema. Me cuesta, no sé, las explicaciones con la mano sé que no funcionan. Bien, entonces, lo que nos queda ahora o sea, lo otro que nos pide el ejercicio, eso. Bien, gracias Débora. Verifique si es subcrítica o supercrítica. Subcrítica o supercrítica es como en la Pitchfork. La pregunta es, ¿cuál de las dos situaciones tengo? Entonces yo les voy a dibujar dos situaciones posibles. Entonces, si no sabemos cuál es la real, lo voy a hacer en la próxima. Bien, entonces, bien la pregunta. Borro los dibujos, borro todo. Entonces, una posibilidad, nosotros sabemos que para mu menor que 0, tenemos una espiral atractora, y para mu mayor que 0, tenemos una espiral repulsora. ¿Sí? Ahí voy, Valentina, tu pregunta, hago este dibujo. Entonces, una posibilidad que en principio hasta ahora no podemos diferenciar con lo que sabemos es que tengamos de un lado un ciclo límite inestable y del otro lado que ese ciclo límite desaparezca. ¿Sí? Entonces este caso sería, tengo un ciclo límite inestable, entonces si arranco por adentro del ciclo límite, me voy hacia el punto fijo, y eso está bien porque tengo una espiral estable, y si arranco por afuera, bueno, me voy girando, pero me alejo. ¿Sí? Y una vez que el ciclo límite se achica y colapsa en el punto fijo donde ocurre la bifurcación de Hopf, o sea, este ciclo límite desaparece y todo el flujo entonces es afuera. Entonces la espiral se vuelve repulsora y todo el flujo se hace afuera. La otra posibilidad, esta es una de esas dos, creo que es la subcrítica. Mi archinémesis es aprenderme qué es supercrítico y qué es subcrítico. La otra posibilidad es que tengamos una espiral atractora y que no haya ciclo límite, y que en la bifurcación de Hopf esa espiral se vuelve repulsora y aparece un ciclo límite que la envuelve. Pero este ciclo límite es estable. ¿Sí? Entonces
si yo empiezo lejos, caigo también al ciclo límite. ¿Sí? Entonces, déjenme decirlo de vuelta y ahora voy a las preguntas. Entonces, una posibilidad es que tengamos una espiral. Desde acá, tengo una espiral inestable. ¿Sí? O sea, eso escupe todo para afuera. Cuando paso la bifurcación, esa espiral se vuelve estable, pero lejos el flujo sigue siendo alejándose. Entonces, entre el flujo que se aleja lejos y que se acerca cerca, ahí aparece un ciclo límite inestable. ¿Sí? Esa es una opción. Otra forma de verlo es que hay un ciclo límite inestable, o sea que las cosas se alejan del ciclo límite, pero que se va achicando y eventualmente colapsa en el cero y desaparece. La otra opción es que tengo una espiral atractora, ¿sí? Sin ciclo límite. Cuando atravieso la bifurcación, esa espiral se vuelve repulsora y aparece un ciclo límite estable que la rodea. Entonces, esos son los dos sabores de Hopf. ¿Sí? Fíjense que es como la pitch. La pregunta es, ¿cómo es esto? Voy a hacer un super esquemita. ¿Sí? Esto sería como radio y esto sería el parámetro. Entonces, ¿cómo viene esto? ¿Qué pasa? Tengo un punto fijo que es estable, que se vuelve inestable, y que, ¿cómo es? Tengo una órbita periódica acá, que tengo una órbita periódica cuando el punto fijo es estable, entonces es inestable, o tengo un punto fijo que es estable, para muy negativo, que se vuelve inestable, y me aparece un ciclo límite estable. ¿Sí? Entonces, esto es como la subcrítica, creo que esta es la subcrítica. Sóplenme por el chat, si alguien lo sabe. Y esta es la supercrítica. Entonces hay que decir entre estas dos. La forma de decir, ya, digo esto y voy a las preguntas. La forma de decir entre estas dos es ver de qué lado de la bifurcación está el ciclo límite. Entonces, la pregunta es, ¿tengo un ciclo límite inestable cuando es punto fijo atractor o tengo un ciclo límite estable cuando es punto fijo repulsor? Entonces, con eso ya podemos decidir. Entonces, ahora voy para atrás. Valentín dice, mi problema con esa idea es cómo saber si el flujo lejos es como el atractor o como el repulsor. Si encontrás la espiral por un lado para el otro, depende de cómo recorras los parámetros. Entonces, sí, eso con la información local del punto fijo, Valentín, no lo sabes. Y es medio la clave, saber cómo es el flujo lejos, por ejemplo. Y eso está. Alex dice, el de la izquierda no cae al ciclo, creo que te referís al de la izquierda a este, ¿no? Entonces, en este caso, si el ciclo límite es inestable, son cosas que, si vos te mueves un poquito, te alejas. Es como un punto fijo inestable, el ciclo límite inestable. Entonces, si arrancás por acá, no te vas a pegar al punto fijo, al ciclo límite, porque ese sería que fuera estable, sino que es como que está expulsando, ¿sí? Entonces te vas alejando y das vueltas cada vez más. El otro lado, si es estable, quiere decir que si te alejas un poquito, volvés a caer el ciclo límite. Claro, bueno, se va afuera porque pensarlo como si tuvieras un punto fijo atractor, bueno, pero si tengo un punto fijo inestable más allá, en una D, y arranco a la derecha, me alejo. O sea, tengo estas cosas que no puedo atravesar. Claro, la inestabilidad te la da el ciclo, o sea, vos no podés atravesar el ciclo porque es una trayectoria posible, o sea, vos podés dar vueltas por el ciclo límite. El tema es, si vos te movés por un lado o para el otro, te alejás seguro. Entonces, de un lado te alejas yendo hacia el punto fijo, del otro lado te alejas yendo a la goma. Claro, Valentín dice, depende cómo es el flujo lejos, exactamente. Eric dice, muy acertadamente, es difícil hablar de flujo lejos porque podrías tener otros ciclos límites, y completamente de acuerdo, podrías tener otros puntos fijos que los insto a que analicen seriamente este sistema y mírenlo con cuidado. Entonces, es verdad, podés tener otros ciclos límites, entonces un poco más. Débora me dice, sí, la primera sub.
Espera, y hay una pregunta colgada de Ramiro. ¿Podrías repetir esto último sobre cómo decidir cuál es cuál? Que es cómo decidir cómo es subcrítica y cómo es supercrítica. Eso, bien. Entonces, nosotros lo que tenemos hasta, o sea, estas son las dos opciones. Lo que sabemos, que voy a bajar acá abajo a la izquierda chiquito, es que tenemos para mu menor que 0 una espiral estable, y para mu mayor que 0 una espiral estable. ¿Sí? Entonces, la forma de ver si es subcrítica o supercrítica es ver de qué lado, si con mu menor que 0 o con mu mayor que 0, existe el ciclo límite. ¿Sí? Entonces, para que fuera supercrítica, tendríamos que ver si no hubiera... no sé, es de lo que dije recién, Leandro, la pregunta. O sea, cerca de la bifurcación sabemos que aparece un ciclo límite, después le pueden pasar cosas, como la Argentina, pero cerca del punto, cerca de la bifurcación aparece. Entonces, si yo me tomo un mu que es parecido a 0, pero muy chiquito, voy a tener que ver un ciclo límite, si ese mu es positivo o si es negativo. Entonces, lo que uno hace, no sé, lo que uno hace es, por ejemplo, yo tomaría acá, por ejemplo, mu igual a 0.1 y a menos 0.1. ¿Sí? Entonces, lo que me fijo es, si tomo mu igual a 0.1, chiquito y positivo, y hay un ciclo límite estable, estoy en el caso supercrítico, porque encontré que al lado derecho, cuando mu es positivo, tengo un ciclo límite estable, con la espiral inestable. Entonces, ya con eso digo, esto es supercrítico. ¿Sí? La otra alternativa sería, si yo no encontrara un ciclo límite, o sea, si viera que tengo una espiral inestable que no se ve la pantalla, creo que me apareció algo. ¿Qué ven? ¿Ahí ven? Ese es el enunciado, perfecto, y perdimos todos los dibujos. Entonces lo que teníamos era, para mu menor que 0, espiral atractor, para mu mayor que 0, espiral repulsor. Entonces lo que veníamos haciendo es, y ahí ven los dibujos, ¿no? Hice las espirales, eso se ve, perfecto. Entonces, si tomáramos un mu positivo chiquitito, como para que no pasen otras cosas, como bien decía Leandro, que capaz ese ciclo límite después explota o le pasan cosas, no sabemos, lo que podríamos hacer es tomar una condición inicial cerca del punto fijo y ver si converge alguna órbita periódica. Entonces eso, si hubiera un ciclo límite estable, eso tendería... Ahí se fue de vuelta, ¿no? Está como mal comportado el zoom. Último intento. Igual ya dije casi todo lo que quería decir. Bien, entonces, si tuviéramos la espiral inestable y sí, está loco. Tomando, por ejemplo, esta condición inicial, cerca del punto fijo, integramos para adelante en el tiempo, va para afuera porque es una espiral inestable, pero eventualmente vemos que empieza a ser como círculos, o sea, se pega a una trayectoria cerrada, está como tildando mi compu en cualquier momento, mover esto. Y esto eventualmente
Si esto eventualmente vemos que se pone a dar vueltas, decimos esto converge a un ciclo límite, ¿sí? Entonces esta trayectoria se va pegando a un ciclo límite, entonces ahí tenemos el ciclo límite estable, ¿sí? Entonces tenemos una espiral inestable y un ciclo límite estable que la envuelve, ¿sí? Entonces eso es una supercrítica, porque el ciclo límite apareció estable con la espiral inestable, ¿sí? Si no lo encontráramos acá, o sea, si viéramos que acá esto se va a cualquier lado, eso nos daría pista que puede ser supercrítica. Entonces, para mostrar que fuera supercrítica, lo que tendríamos que mostrar es que cuando tengo la espiral inestable, tengo un ciclo límite que la envuelve. Entonces, en dos de estos se puede hacer, y voy a lo que dice Matías, que me parece que va bien. Lo que puedo hacer para mostrar esto es, y ahí se me dio de vuelta, tomar algún punto fijo cerca del, una condición inicial cerca del punto fijo, ¿sí? Donde tengo la espiral, la trayectoria, pero iterar hacia atrás en el tiempo, a ver si eso viene en un ciclo límite, ¿sí? Entonces, acá el tema es encontrar de qué lado de la bifurcación está el ciclo límite. Entonces, uno lo que hace es ver cómo es el flujo un poquito antes de la bifurcación y un poquito después de la bifurcación. Y se fija dónde es que está el ciclo límite. Matías dice, la idea es que cuando pasas de mu menor que 0 a mu mayor que 0 viceversa, en algún momento pasas a tener un atractor cerca de puntos fijos y lejos por el lado. Entonces, entre medio te queda el ciclo límite. Claro, entonces, sí, lo que tenés que ver es de qué lado te queda el ciclo límite. Siempre que hay Hopf, sí, tenés ciclo límite de un lado, el tema es saber de cuál, para saber si es subcrítica o supercrítica. Bien. Entonces, ahí no sé en qué estado está mi pantalla, porque si es una cosa rara, ¿siguen viendo o ya se envió? Bien, se ve entonces, o sea, lo que hay que ver entonces es de qué lado está el ciclo límite, o sea, si tengo un ciclo límite cuando mu es menor que 0 o cuando mu es mayor que 0. ¿Sí? Y eso, en las simulaciones numéricas, también se los voy a dejar de tarea. Lo que les dejo para pensar ahora, si quieren quedarse pensando un rato, es, porque uno podría decir, bueno, si yo sé que hay un ciclo límite, lo que podríamos intentar hacer es ver si podemos mostrar que existe para algún valor de mu, por ejemplo, y ahí, nada, ya nos convencemos. Perdón, entonces Alex dice, si tiene un ciclo límite, es el que tiene el foco repulsor. O sea, el ciclo límite puedes tener ciclo límite puedes tener un ciclo límite inestable cuando el foco es atractor, y un ciclo límite estable cuando el foco es repulsor. Si tenés un foco repulsor y hay un ciclo límite, el ciclo límite tiene que ser estable, porque estaría alejando del punto fijo y tiene que terminar en el ciclo límite, entonces tiene que ser estable. Si tenés un ciclo límite cuando es atractor, el ciclo límite que lo rodea tiene que ser repulsor, ¿sí? Porque le está expulsando el flujo hacia adentro. Me saltó que alguien levantó la mano. ¿Valentín puede ser? Ok. Tenés que hacer una pregunta obligada ahora. No. Entonces, lo que les voy a dejar para que piensen ahora, si quieren quedarse pensando o no haciendo consultas, porque uno podría decir, yo tengo una forma de mostrar que hay puntos fijos, que hay, perdón, ciclos límites en alguna condición, entonces pueden intentar pensar si lo que vimos antes
te sirve, o sea, si el teorema de Poincaré de Hendrickson se puede aplicar, es útil en este caso. Entonces, no, o sea, les dejo que haga como ejercicio extra, que pasen esto a polares, peleen un rato, vean si, la respuesta no les voy a decir si ayuda o no, pero para que peleen en un caso donde peleen honestamente sin saber la respuesta de si es útil o no. Vean a ver si pueden sacarle algo de información pasando esto a polares, si sirve, si pueden aplicar el teorema de Poincaré, si esto ayuda. Y como siempre, pueden preguntarlo. Tampoco les voy a decir la respuesta de si es subcrítica o supercrítica, eso lo van a tener que buscar ustedes. Entonces, eso es todo lo que tenía para decirles. Terminé muy temprano. No sé si hay, o sea, ahora aprovechen. Sí, para que hagan los ejercicios. Si les muestro el resultado de la integración, ya sé que después queda en eso, después si quieren ustedes. Entonces, ahora sí, digo, esto es todo lo del ejercicio y lo que quería mostrarles. Con esto pueden encarar hasta los del 6, y creo que algunos más. Lo que quiero que pregunten ahora sí es todo lo que no se entendió de lo que hablé, o cosas que no les convencieron. A ver, Leandro, me quedé con duda de algo del ejercicio anterior. Sí, sí. Hola, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Sí, perfecto. Respecto al teorema, viste que vos tenés que si tenés una variedad, si se quiere, repulsora y otra